41 artículos son los que rigen para el juicio oral y público, desde el 365 al 406 del Código Procesal Penal. Primero vamos a ver las reglas generales. Dice el código que cuando el expediente llega al tribunal de sentencia, su presidente tiene 48 horas para fijar día y hora para el juicio oral. En lo penal, el proceso tiene menos cáscara de banana que en lo civil, pero es más tendiente a la nulidad que en lo civil, porque la materia prima con la que se trabaja es nada más que la libertad de la gente, el tercer bien jurídico más preciado después de la vida y la salud. Por eso el cuidado es aún mayor para evitar la mala praxis del órgano judicial, porque con los errores del Ministerio Público ya tenemos suficiente. Y si no, tenemos ahí el caso del abogado Walter Acosta, que le había dado una bofetada a la funcionaria, que fue declarado rebelde sin previa citación a instancia del Ministerio Público. El juicio oral no se puede fijar antes de los 10 días ni luego después de un mes de recibido el expediente, según el código. Si hay excepciones nuevas, es decir, que se basen en hechos nuevos, así como también recusaciones nuevas, se pueden plantear dentro de los 5 días de notificada la convocatoria y van a ser resueltos por uno solo de los miembros del tribunal. Según el código, es el secretario el encargado de notificar a las partes, citar a testigos, peritos y traer a la vista las evidencias. Bueno, objetos y documentos, dice el código, pero obviamente se refiere a las evidencias. También está a cargo del actuario arbitrar cualquier medida para la organización y desarrollo del juicio público. El juicio se va a llevar a cabo con la presencia ininterrumpida de todos los jueces y de todas las partes. El acusado, dice el código, que no se puede alejar de la sala sin el permiso del tribunal. Si el acusado arma quilombo, se le lleva al retén o al calabozo y queda su defensor. Si su presencia es necesaria, se le puede hacer comparecer a la sala con el uso de la fuerza si es que hace falta. Si el defensor es quien no se presenta el día y la hora del juicio, se le tiene por abandonado y se le dispone en su reemplazo un defensor público. Y si ya era defensor público, pues se le pone otro y listo. Si es el querellante quien no comparece, sea personalmente o a través de apoderado, se tiene por abandonada la querella. Pero igual se le puede hacer comparecer a la fuerza como testigo. Dice el código que el acusado va a estar en libertad en la audiencia. Es decir, sin esposas, pero bajo vigilancia. Y el grado de vigilancia ya va a depender de su grado de peligrosidad. Si el acusado se encuentra en libertad y no comparece a la citación, no se lleva a cabo el juicio, pero se dicta su rebeldía. El juicio oral es público, pero este carácter se puede alterar, inclusive de oficio por parte del tribunal, ya sea todo el juicio o parte de él. Cuando se exponga el pudor, la vida privada de las partes, peligre un secreto profesional o cuando se examine a un menor. Si es el caso, la resolución que dispone esa privacidad de la parte del juicio, tiene que estar fundada la resolución y constar en acta. Desaparecía la causa, el público puede ingresar nuevamente y el presidente va a relatar en forma resumida lo que pasó. No pueden ingresar a la sala del juicio los menores de 12 años, salvo que estén acompañados de un mayor que responda por su conducta. La presencia de la gente que pretenda ingresar a la sala tiene que ser compatible con la seriedad del juicio. Obviamente están prohibidas las armas, también las insignias de gremios y partidos políticos, como el que tengo yo acá. Tampoco pueden ingresar a la sala los militares y policías en servicio activo, salvo para casos de vigilancia. Este juicio es la audiencia más oral que existe en todo el derecho procesal positivo. Todas las declaraciones son verbales, inclusive las explicaciones de los peritos,
Y aún así, no se salva de la escritura, porque igual se deja constancia en acta de todo lo que ocurrió. Es decir, en todo el derecho positivo nacional no existe un proceso que sea 100% escrito o 100% oral. No existe. Las resoluciones del tribunal durante el juicio se dictan en forma oral, quedando notificados todos al instante, bajo constancia. Hay excepciones a la oralidad, por ejemplo, los testimonios o pericias que se diligenciaron vía anticipo jurisdiccional de prueba, las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe, la querella, la denuncia, la prueba documental, la prueba de informes, las actas de reconocimiento o inspección de personas. Todo otro elemento de prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura no tiene ningún valor y su inclusión equivale a la nulidad, inclusive. Así, si el Ministerio Público quiere meter un elemento de prueba en forma ilegal y el juez se lo permite en contra de mi cliente, al menos yo como defensor no lo voy a objetar porque total es nulo. No se puede consentir ni con allanamiento. O sea, el allanamiento tampoco surte efecto, salvo que el contenido de esa prueba convenga al acusado. Esa es la sana crítica. Ya me pasó que una fiscal me metió una prueba de contramano y la jueza lo incluyó. Yo me hice del desentendido. Pensaron que yo soy bobo. Lo que la jueza y la fiscal se olvidaron es que esa prueba solo podía servir si era a favor de mi cliente. Como es el presidente, el presidente del tribunal quien dirige el desarrollo del juicio, es quien tiene el poder de disciplina en la audiencia. Quienes ingresan a la sala tienen que permanecer respetuosamente y en silencio, mientras el presidente no le autoriza para hablar. Obviamente, está prohibido llevar armas, pero también adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos o realizar disturbios o dar a conocer opiniones o sentimientos. El juicio se lleva a cabo con una formalidad sacramental romana. Ahora bien, la diferencia entre suspensión e interrupción es que lo que se suspende se reanuda y lo que se interrumpe se reinicia. El juicio se lleva a cabo con suspensión pero sin interrupción durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta que termine. Pero se puede suspender por un plazo máximo de 10 días que se computa continuamente, es decir, incluyendo días y horas inhábiles. Solo una vez, cuando se tenga que resolver algún incidente que no se pueda resolver en el acto. Cuando se tenga que practicar alguna diligencia fuera del lugar de la audiencia y no se pueda cumplir en el intervalo entre una sesión y otra. También se suspende cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya presencia sea importante. Y si algún juez, fiscal o defensor se enferma hasta el punto de no poder continuar su actuación en el juicio, a menos que el tribunal se integró con suplentes, de tal manera que los suplentes reemplacen a los titulares enfermos y permitan la continuación del juicio. También se suspende cuando con dictamen médico forense se comprueba que el acusado se encuentra en la misma situación, es decir, gravemente enfermo. También cuando algún descubrimiento o retractación sorpresiva produce grandes alteraciones en la causa y cuando el fiscal o el querellante lo pidan para ampliar la acusación o el imputado o su defensor lo solicite para ampliar la defensa. Básicamente, si se amplía la acusación, también se tiene que dar oportunidad para ampliar la defensa. Suele haber recesos durante el juicio y en ese caso el presidente va a ordenar los recesos que se puedan dar, indicando la hora en que se va a continuar con la audiencia. Los juicios se van a llevar a cabo durante la mañana y la tarde, dice el código, procurando que termine en un mismo día. Cuando el tribunal resuelve la suspensión, tiene que fijar día y hora de la nueva audiencia y va a servir como citación para todos los presentes. El juicio se reanuda con el último acto cumplido cuando se dispuso la suspensión. Y
Antes de comenzar la nueva audiencia, el presidente del tribunal tiene que resumir así Baicuepe los actos cumplidos en la anterior audiencia. Los jueces y los fiscales, dice el código, pueden seguir con sus otros juicios durante el plazo de suspensión, salvo que el tribunal decida lo contrario, teniendo en cuenta la complejidad del caso, o sea, la importancia. Esto no rige para el abogado defensor, obviamente. Si la audiencia no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se tiene por interrumpido el juicio y esto implica que se tiene que reiniciar desde cero. La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpen el juicio. El presidente es quien dirige la audiencia, ordena las lecturas, hace las advertencias, recibe los juramentos, declaraciones, modera la discusión, administra la pelota, impide también intervenciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar con eso el ejercicio de la acusación o la amplitud de la defensa. El tribunal en pleno va a resolver cuando una decisión del presidente se impugne. El presidente puede, cuando sea conveniente para individualizar adecuadamente la pena o para facilitar el ejercicio de la defensa del acusado, dividir el juicio en dos partes. En la primera va a tratar todo lo que tenga que ver con la existencia del hecho y la culpa del acusado. Y en la segunda parte, lo relativo a la individualización de la sanción aplicable. Si la sanción que se espera tiene un alto grado de posibilidad de superar los 10 años de cárcel, la división va a ser obligatoria si es que lo pide la defensa técnica. La solicitud y la resolución se van a realizar en el plazo previsto para las recusaciones, es decir, 5 días. Y se va a otorgar 5 días comunes a todas las partes para que ofrezcan nuevas pruebas para la individualización de la pena. El tribunal también puede dividir la producción de la prueba y el debate, permitiendo una discusión diferenciada sobre ambas cuestiones, pero dictando una resolución única. Al finalizar la primera parte del juicio, el tribunal va a resolver sobre la existencia del hecho y la reprochabilidad del acusado, es decir, la culpa. Y si la decisión habilita la imposición de una sanción, el tribunal va a fijar día y hora para la prosecución del juicio sobre la sanción. El juicio sobre la pena va a comenzar con la recepción de la prueba que se ofreció para individualizar dicha pena, prosiguiendo de ahí en adelante según las normas normales. Al finalizar el debate, el tribunal va a dictar la resolución sobre la pena y va a conformar la sentencia completa. El plazo para recurrir a la sentencia comienza a partir de este último momento. Cuando el juzgamiento del caso o la individualización de la pena requieran un tratamiento especial por tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo social con normas culturales particulares como menonitas o indígenas, o cuando por la personalidad o vida del imputado sea necesario conocer más detalles sobre su ambiente cultural, el tribunal va a ordenar una pericia especial o dividir el juicio para permitir una mejor defensa y facilitar la valoración de la prueba. Si en la sala durante la audiencia se comete un hecho punible que tenga que ver con acción pública, o sea, hecho punible de acción pública, el tribunal va a elaborar un acta y remitir copia y actuaciones al Ministerio Público. Si se descubre que un testigo, perito o intérprete está mintiendo, se va a proceder de igual manera. Eso en cuanto a la primera parte del Código Procesal sobre reglas generales. Ahora vamos a la sustanciación del juicio. Según el Código, el día y hora que se fijaron, el tribunal se va a constituir en la sala de audiencias y el presidente, después de verificar la presencia de todas las partes con su actuario, como también testigos, peritos, intérpretes, etc., va a declarar abierto el juicio, advirtiendo al acusado sobre la importancia de lo que va a suceder e indicándole que esté atento a lo que va a escuchar.
Si hay incidentes, se va a tratar en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva diferir para el momento de la sentencia, si es que a su criterio es lo que más conviene. En la discusión de estos incidentes, las partes van a hacer uso de la palabra una sola vez por el tiempo que establezca el presidente. Resueltos los incidentes o diferidos sus pronunciamientos, el presidente le va a ordenar a su actuario la lectura del auto de apertura a juicio y va a permitir que el fiscal y el querellante expliquen su acusación. Una vez definido el objeto del juicio, el código dice que el presidente va a disponer que el defensor explique su defensa, aunque llamativamente dice siempre que lo estime conveniente. ¿Y por qué no sería? No veo cuál sería el inconveniente en defenderse. El presidente va a explicar al acusado con palabras claras y sencillas, dice el código, el hecho que se le imputa, con la advertencia de que puede, a su elección, abstenerse de declarar y que el juicio va a continuar, declare o no. El acusado puede manifestar cuanto tenga por conveniente. Después le van a interrogar el fiscal, el querellante, el defensor y los miembros del tribunal. No obstante, normalmente esto nunca se da. O sea, la mayoría de las veces, por recomendación del abogado, los acusados se abstienen. Si el acusado se abstiene de declarar total o parcialmente, o se contradice sobre declaraciones anteriores, el presidente puede ordenar la lectura de esas declaraciones para refrescarle la memoria. Cuando el acusado se contradice, se le va a dar oportunidad para que explique en forma razonable esas contradicciones. Durante el juicio, las partes y el tribunal pueden formularle al acusado preguntas tendientes a aclarar sus manifestaciones. Si los imputados son varios, el presidente puede excluir de la sala de audiencia a los que no declaren en ese momento, pero después va a informar en forma resumida lo que ocurrió durante su ausencia. En la audiencia, el acusado puede hacer las declaraciones que considere oportunas, las veces que crea, siempre que se refieren a su defensa. Puede en todo momento hablar con su defensor sin que por eso la audiencia se suspenda. Para eso se le sienta a su lado. Durante el juicio, el fiscal o el querellante pueden ampliar la acusación con la inclusión de un hecho nuevo. Hecho nuevo para ampliar la acusación. O una circunstancia que no fue mencionada en el auto de apertura o en la acusación anterior y que modifica la calificación legal o la sanción del mismo hecho o integra un hecho punible continuado. La corrección de errores materiales nomás o la inclusión de alguna circunstancia que no modifica la imputación ni provoca indefensión se puede realizar durante la audiencia sin que sea considerada precisamente una ampliación. En este caso, con relación a los hechos nuevos, se va a recibir nueva declaración del imputado y se le va a informar de todas las partes, a todas las partes que tienen el derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. Los hechos sobre los que se fundamenta la ampliación quedan comprendidos en la acusación. Luego de la declaración del acusado, el presidente va a ordenar la lectura de los dictámenes periciales. O sea, arrancamos con la prueba pericial. La primera prueba que se diligencia es la pericial. Si los peritos fueron citados, van a responder a las preguntas de las partes, los consultores técnicos y los miembros del tribunal en ese orden. Y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si es posible, dice el código, y no veo por qué no puede hacer, el tribunal va a ordenar que se reproduzcan las pericias en la audiencia. En este caso, el perito tiene la facultad de consultar documentos durante su declaración. En cuanto a los testigos, el presidente va a llamar primero a los testigos del Ministerio Público, después los del querellante y por último los testigos del acusado. Supuestamente,
Los testigos no tendrían que comunicarse entre ellos, al menos antes de declarar, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia. Después de declarar, el presidente puede ordenar que continúen los testigos con la supuesta incomunicación en la antesala, o que presencien la audiencia o se retiren. Pero si estas reglas se violan, me refiero a la supuesta incomunicación entre testigos, igual el testigo va a prestar declaración, pero el tribunal va a apreciar esta circunstancia al valorar la prueba. El momento oportuno para objetar la violación a la regla es en el alegato final. El presidente, después de interrogar al perito o testigo sobre su identidad, sobre las generales de la ley, para valorar su testimonio, le va a conceder la palabra para que informe todo lo que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de la prueba. Al finalizar el relato, o si el testigo no puede, no quiere hacerlo o le resulta difícil, el presidente va a permitir el interrogatorio directo, comenzando por quien lo propuso y continuando con las otras partes, en el orden que considere conveniente. Por último, el mismo presidente y los miembros del tribunal pueden interrogar al perito o al testigo. El presidente va a moderar el interrogatorio y evitar que el testigo o perito conteste a preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, igual que en lo civil, procurando que el interrogatorio se conduzca sin presiones y sin ofender la dignidad del declarante. Las partes pueden plantear la reposición de las decisiones del presidente que limiten el interrogatorio u objetar las preguntas que se formulen. Los peritos y testigos van a explicar el origen de sus informaciones bajo pena de nulidad. El interrogatorio de un menor va a ser dirigido por el presidente cuando lo crea necesario, en base a las preguntas presentadas por las partes. El presidente puede valerse de un pariente del menor o de un psicólogo. Si el presidente, después de escuchar a las partes, considera que el interrogatorio del menor no perjudica su serenidad, va a ordenar que su declaración prosiga con normalidad. Cuando el perito o testigo que fue citado como corresponde no comparece, el presidente va a ordenar que sea traído por la fuerza y va a solicitar a quien le ofreció como prueba que colabore. Se puede suspender el juicio por este motivo una sola vez, y si el testigo otra vez no concurre a la segunda citación o no se le encontró, el juicio va a seguir su curso, prescindiéndose de esa prueba. En cuanto a las pruebas documentales, van a ser leídos y exhibidos en la audiencia, con indicación de su origen. Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados van a ser exhibidos para su reconocimiento por testigos, peritos o el acusado. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se van a reproducir en forma habitual. En este caso rige el Código Procesal Civil, el libro 2, capítulo de reproducción y exámenes, en forma subsidiaria. Las partes y el tribunal pueden acordar por unanimidad la lectura, exhibición o reproducción parcial de esos medios de prueba. Se pueden hacer careos o reconstrucciones y ordenar inspección judicial. Excepcionalmente, el tribunal puede ordenar la recepción de cualquier prueba si durante el juicio surgen hechos nuevos, no hechos que no fueron considerados en su momento, y que requieran su esclarecimiento, cuidando de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. Acá es donde el tribunal tiene que tener cuidado de no ponerse la casaca de la fiscalía. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente va a conceder palabra al fiscal, al querellante y al defensor para que en ese orden hagan sus alegatos finales.
Acá no se pueden leer memoriales, dice el código, pero sí se puede usar ayuda a memoria, que no es lo mismo. Si intervinieron 2 o más fiscales, o 2 o más querellantes, o 2 o más defensores, todos pueden hablar, pero evitando repeticiones innecesarias. Todas las partes pueden replicar y por último se va a escuchar al acusado. La réplica se tiene que limitar a refutar los argumentos que antes no fueron discutidos. El presidente va a impedir cualquier divague, repetición o interrupción innecesaria. En caso de abuso de la palabra, el presidente le va a llamar la atención al orador y si éste sigue pesadeando, va a limitar el tiempo de su alegato, teniendo en cuenta las cuestiones pendientes de resolver. En su alegato, el orador tiene que limitarse a hacer un breve resumen, claro y entendible. El fiscal y el querellante tienen que solicitar la pena que consideren cuando requieran una condena. Si está la víctima y quiere hablar, se le va a dar la palabra, aunque no haya intervenido en el juicio. Por último, el presidente le va a preguntar al acusado si tiene algo más que decir. Acto seguido, se declara cerrado el debate y cerrado el debate, los jueces se van a negociar en 4 paredes, donde solo puede estar el secretario por su condición de notario y fedatario judicial. La deliberación solo se puede suspender por enfermedad terminal de algún miembro, o sea, enfermedad grave, dice. De todas formas, la suspensión no puede durar más de 3 días, si no, se le reemplaza al juez enfermo y comienza de nuevo el juicio. El tribunal, en este caso, va a apreciar las pruebas producidas de una manera íntegra, según la sana crítica. Sana crítica significa lógica y experiencia. Todos los jueces van a deliberar y votar primero sobre su competencia, procedencia de la acción penal, incidentes que se difirieron para ese momento, luego sobre la existencia del hecho punible y la punibilidad. Y por último, la individualización de la sanción aplicable. Las decisiones se resuelven por mayoría. Los jueces van a fundar separadamente sus votos o en caso o en forma conjunta cuando estén de acuerdo.